Ya está publicada el aula del examen de mañana a las 4 de la tarde. Nos toca en el edificio de física, en el E, en el tercer piso. Revisen creo que el aula es el aula Doctor Gustavo Pérez, así se llama el aula, es en el tercer piso del edificio de física, a las 4 de la tarde, ¿verdad? No olviden llevar lo que es gel y la mascarilla, ¿verdad? Eso es obligatorio. Bueno, vamos a continuar. En la clase de ayer, creo que estábamos resolviendo ejercicios de inductancia, ¿verdad? Bien, y la inductancia pues la calculamos con el método fácil, ¿verdad? Que es este, despejando para lo que es la inductancia M, la inductancia mutua. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a resolver otro ejercicio de inductancia. En este caso tenemos que calcular la inductancia mutua entre un alambre recto infinito, ¿verdad? Y una espira conductora con forma de triángulo equilátero, como se muestra aquí en esta figura. Tanto el triángulo como la línea infinita están en el mismo plano. La línea tiene una corriente que apunta en la dirección de Z. Y pues la espira triangular no tiene corriente, ¿verdad? No hay corriente inducida, porque recuerden que esta corriente es constante. Aquí no estamos calculando FEN, lo que estamos calculando es inductancia. O sea, recuerden la fórmula, ¿verdad? Que nosotros establecimos que era así. La FEN en términos de la inductancia. O sea, si la corriente en este alambre fuese variable, tendríamos una FEN aquí en el triángulo. Pero si la corriente es constante, entonces la derivada de la corriente va a ser cero y no vamos a tener corriente inducida en el alambre. O sea que esta corriente en el alambre no me va a producir una FEN en el triángulo, pero sí vamos a tener una inductancia. O sea, la inductancia mutua es independiente de si existe o no una FEN provocada en el circuito, ¿no? No importa, la inductancia siempre existe, aunque no tengamos una FEN. Bueno, entonces, vamos a ver. eh, Aquí vamos a colocar el origen de coordenadas en el alambre infinito y a partir de ahí vamos a obtener lo que es el flujo, ¿verdad? Vamos a utilizar el mismo método, calcular el flujo y a partir de él vamos a obtener la inductancia mutua. O sea, este alambre va a producir un flujo magnético en la espira por ese campo magnético, ¿verdad? Vamos a tener un campo magnético entrando aquí en el área comprendida por este triángulo. Entonces, jóvenes, recuerden, este flujo que va a existir aquí en este triángulo va a ser un flujo constante, de manera que no vamos a tener corriente inducida en el alambre. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver. Para encontrar esa inductancia mutua M, debemos seguir los siguientes pasos. Calcular el campo magnético debido al alambre, calcular el flujo magnético en el triángulo y encontrar la inductancia mutua a partir de la fórmula, ¿verdad? En base al flujo. Este es el método fácil. Bueno, entonces, siguiendo los pasos, uno por uno. Paso 1, calcular la inducción magnética con la ley de Ampère. La forma fácil, ¿verdad? ¿Por qué podemos usar ley de Ampère en este caso? Porque el alambre es infinito, ¿verdad? Entonces, con la ley de Ampère, ustedes recuerden que este tema se va a evaluar en el examen, ¿verdad? La forma integral de la ley de Ampère. Tienen que conocer muy bien este método. Entonces, para un alambre infinito, nosotros utilizamos una circunferencia como trayectoria amperiana. Esa circunferencia la colocamos de manera concéntrica con el alambre. Entonces, como ven aquí, se utiliza una trayectoria amperiana, eso ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Imaginaria. En esta trayectoria imaginaria establecemos el DDS.
que se va a recorrer en el mismo sentido del campo magnético, ¿verdad? Entonces, tanto el campo magnético como el DDS van a ser paralelos porque el campo magnético va a apuntar en la dirección de phi y el DDS va a ir en la dirección de phi positivo. Recuerden que en la ley de Ampère, en la forma integral, se integra a lo largo de una trayectoria cerrada. Es una integral de línea, es cerrada. Y esto es igual a la corriente encerrada, ¿verdad? Multiplicada por la permeabilidad del espacio libre. Entonces, claro, tenemos una corriente encerrada en esta trayectoria circular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el campo magnético es este, ¿verdad? Este es el campo que obtenemos con la ley de Ampère. Bien, ¿cómo se calcula? Pues simple. Se despeja para B de la integral anterior. Vamos a ver, de la integral anterior, como ustedes ven, de esta integral, aquí se realiza el producto punto y despejamos para B. De aquí despejamos para el campo magnético. Bastante sencillo, ¿verdad? El campo magnético va a quedar en términos de la distancia ρ. Bueno, entonces, eh, el campo magnético sería este. Varía inversamente proporcional a la distancia. Bueno, en el siguiente paso nosotros calculamos el flujo magnético en el área comprendida por el triángulo. Ya con este campo magnético podemos encontrar ese flujo. Ahora utilizamos un diferencial de área, ¿verdad? Este diferencial de área está en el triángulo, en el área comprendida por el triángulo. ¿Estamos? Entonces nos tocaría integrar ¿en qué? En el área de ese triángulo. Este flujo va a ser constante, jóvenes. Va a ser constante porque el campo magnético es constante y además el triángulo no se está moviendo. Entonces, esta parte es la más complicada aquí en estos problemas, para calcular ese flujo. Eh, este campo magnético, como ustedes ven por la mano derecha, estaría entrando a la pantalla, por eso ponemos unas cruces aquí. Aquí tenemos flujo entonces. Tenemos un flujo magnético que está atravesando, ¿verdad? Es esta área. El triángulo es equilátero, tiene lado B, como ustedes ven, es del lado B. Y el vértice, este vértice se encuentra a una distancia D del alambre. Bueno, entonces vamos a ver, el circuito 1 es el alambre y el circuito 2 es el triángulo. O sea que nosotros vamos a calcular la inductancia mutua de el circuito 1 con el 2. Recuerden que la inductancia mutua, esto es simétrico, es lo mismo M12 que M21. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces para calcular este flujo, necesito definir el vector de área. Lick, Ajá, dígame. es lo mismo para la autoinductancia, también son iguales. No, 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 la autoinductancia es sobre el mismo circuito. La autoinductancia es totalmente diferente porque la autoinductancia se calcula solo considerando un circuito a la vez. Y la inductancia mutua se consideran dos o más circuitos. Sí, es que yo vi un ejercicio donde eran dos circuitos y le daban la autoinductancia de uno. Sí, pero ahí se considera solamente un circuito. Por ejemplo, yo podría considerar solo el triángulo y calcular la autoinductancia L del triángulo nada más. Pero si el triángulo tuviese una corriente inducida, ¿verdad? Por ejemplo, si la corriente del alambre fuese variable, se provocaría una corriente inducida en el triángulo y ahí sí podríamos calcular la autoinductancia del triángulo. En ese caso sí, porque la autoinductancia se produce cuando hay una corriente inducida en el otro circuito y esa corriente va a provocar a su vez un campo magnético. O sea, un flujo. O sea, no sé si me explico, ¿verdad? Si se produjera una FEN en el triángulo, esa FEN, esa corriente en el triángulo, también provocaría un flujo en el área del triángulo. Y entonces ahí también tendríamos que calcular una autoinductancia.
pero en este caso no. No podemos calcular una autoinductancia del triángulo porque no hay FEN en el triángulo. ¿Estamos? Sí, Bueno, entonces vamos a ver. Aquí nosotros vamos a definir el vector de área en el triángulo de tal manera que esté entrando a la pantalla. Eso lo hacemos así porque para que sea paralelo al campo magnético. Tanto el campo magnético como el vector de área van a ser paralelos y eso, pues, la verdad que tiene ventaja porque el producto punto va a ser 1. No me va a quedar un número negativo, porque si yo pongo el DD al revés, me quedaría un signo menos, ¿verdad? Y para no tener que ir escribiendo un signo menos, ¿verdad? En las ecuaciones, mejor lo dejamos así. Bueno, entonces, aquí lo que nos va a dar trabajo es, porque calcular ese flujo, para calcular el flujo, yo necesito integrar en el área del triángulo. Y para poder integrar en el área del triángulo, necesito conocer la ecuación de la trayectoria de este lado. Porque voy a utilizar, yo puedo hacer este problema en coordenadas cartesianas o cilíndricas, en cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces agarramos un lado del triángulo, uno de los lados que está así, inclinado, y encontramos la ecuación de la trayectoria tomando dos puntos, ¿verdad? Los dos vértices, que es d, 0 y el otro, en el otro vértice el punto es este. Aquí sacamos la altura, ¿verdad? Del triángulo, como si el triángulo estuviese colocado de esta forma, ¿verdad? Donde h es la altura y aquí, pues, esa altura, pues, es este lado que está horizontal. Eso me sirve para colocar el par ordenado, ¿verdad? Y ya con esos dos puntos de ese lado, puedo encontrar la ecuación de la recta. Porque recuerden que la integral de flujo es una integral doble, ¿verdad? Tengo que integrar en X y Y. Quiero decir en Y y Z, ¿verdad? Porque este triángulo está en el plano YZ, en Y y Z. Bien, entonces, al tener eso, jóvenes, calculamos la pendiente de esa recta. Como estamos en el plano ZY, o fíjense bien, si esto les confunde, ustedes pueden calcular la pendiente como si ese fuese el plano, ¿verdad? Es el plano ZY. Pueden calcular la pendiente así, ¿verdad? Y después pasan todo a coordenadas cilíndricas. Eso es bastante sencillo. Entonces, aquí yo al eje horizontal, en vez de Y, puse Rho porque lo voy a trabajar en coordenadas cilíndricas. ¿Por qué me conviene más usar cilíndricas? Por una simple razón. Porque el campo magnético está en cilíndricas. Yo voy a integrar el campo magnético en el área del triángulo. Y como el campo está en cilíndricas, pues el área tiene que estar en cilíndricas. Porque de lo contrario tendría que pasar el campo magnético a cartesiana, perdón. Tendría que quitar esta ρ de aquí y ponerla en cartesianas. Entonces, por esa razón es mejor trabajar en coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces, como ven, saco la pendiente, ¿verdad? Pongo el eje ρ en vez de Y y ponemos los puntos. Los puntos, los pares ordenados que están ahí, ¿verdad? En la figura. Y eso me da una pendiente de 1 sobre raíz de 3. Ahora utilizamos la forma punto pendiente, como ven aquí. Sería z menos z sub 0 igual a m por ρ menos ρ sub 0. Cualquier punto es bueno aquí. Entonces tomamos el punto más sencillo de todo, ¿verdad? Coordenada z sub 0 es 0, coordenada ρ sub 0 es d. Entonces me queda que la ecuación de la recta es esto, que tiene pendiente 1 sobre raíz de 3. Ahora, con esa ecuación ya podemos resolver el problema. Fíjense bien. Tenemos los vectores, ¿verdad? Campo y el vector de área. Ahora lo que queda es integrar eso. Voy a integrar en z y ρ. Estamos en z y ρ. Entonces veamos cómo lo vamos a hacer. Aquí tengo mi ecuación de la recta.
Vamos a calcular el flujo para la mitad superior del triángulo, o sea, no hace falta integrar todo el triángulo, solo se calcula el flujo para la mitad superior y se multiplica por 2. Es mucho más sencillo hacerlo así. ¿Por qué es más sencillo? Porque, vamos a ver, al hacerlo de esta forma, en ρ, recuerden que voy a tener dos integrales, una integral doble, ¿verdad? Voy a integrar en ρ y z. En ρ integraríamos desde este punto a este punto. Y en z, desde el eje horizontal hasta la recta. Estaríamos barriendo todo el área. O sea, es una integral doble. Las variables de integración son ρ y z. Vamos a integrar en ρ, fíjense bien, desde d a d más raíz de 3 entre 2 por b. Y en z, de 0 a la recta que acabamos de calcular. ¿Estamos? Entonces, aquí podemos sacar, ¿verdad? Todo lo que es constante y se integró primero, como ustedes ven, se integró en z, miren. Se hizo la integral en z. La integral en z queda en términos de ρ, por eso se integra primero en z. Esta es una integral iterada, ¿verdad? Aquí sí importa el orden de integración. Se tiene que integrar primero en z. Porque al integrar en z me queda el resultado en función de ρ. Entonces se deja la integral en ρ de último. Al integrar esto en ρ, me quedan dos integrales, miren. Quedan dos. Y lo resolvemos. La segunda integral queda un logaritmo de ρ. Y la primera, pues, es más simple. Bien, hasta aquí todo bien, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Fíjense bien, en ρ se integró desde D hasta qué? Hasta D más raíz de 3 medios por B en ρ. Y en Z se integró desde 0 porque miren cómo colocamos el origen, ¿no? De tal manera que el eje Y coincida con el lado horizontal, ¿no? De la base del triángulo, que coincida con la base del triángulo, para que la integración en Z vaya de 0 en Z hasta la ecuación de la recta. ¿Estamos? Y después multiplicamos por 2 el flujo, para que quede el flujo total. Entonces esto se simplifica y al final obtenemos esto, miren. Este es el flujo total del circuito 1 sobre 2. ¿Ve? Esta es la notación, circuito 1 sobre 2. Bien, esto no se puede simplificar más. Entonces, este es el flujo total. Ahora, ¿qué hacemos? El último paso, pues es el más fácil. Utilizando la fórmula del flujo, ¿verdad? En función de la inductancia mutua. Despejo para la inductancia mutua. M12. Sustituyo el flujo y lo divido entre la corriente del alambre. La corriente del alambre, pues se va a cancelar, ¿verdad? Lo único que se cancela es la corriente del alambre. Y me queda que la inductancia mutua está en función de cantidades geométricas, ¿verdad? Como ser B, D, B y D, ¿verdad? Que son que, pues son distancias, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, al calcular la inductancia mutua, ahí no importa si existe una FEN inducida, no importa si existe corriente, o sea, exista o no exista corriente en los circuitos, siempre va a haber una inductancia mutua. Eso solo depende de la forma. ¿De acuerdo? La otra manera de calcular esta inductancia, pues es más difícil, ¿verdad? Es con las integrales. Es con las integrales directas. Bien, entonces esa sería la inductancia mutua. Bien, hasta aquí todo bien, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, jóvenes. Todo claro, Lee. Bueno, entonces vamos a seguir. Bien, bien, voy a aprovechar estos minutos que nos quedan para repasar un poco, ¿verdad? Vamos a repasar un poco. Voy a tratar de hacerlo un poco rápido. Estos son algunos problemas de las guías.
más que todo me interesa el capítulo de ley de Faraday, porque creo que es lo más complicado, ¿verdad? En la ley de Faraday, pues hay problemas bueno, tanto tipo de problema, ¿verdad? Diferente que hay. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Eh, es un satélite que orbita la Tierra sobre el Ecuador a una altitud de 400 kilómetros. Tiene una antena, el satélite, ¿verdad? Tiene una antena que puede modelarse como una varilla conductora de 2 metros de largo. La antena está orientada de manera perpendicular a la superficie de la Tierra. En el Ecuador, la inducción magnética de nuestro planeta es esencialmente horizontal y tiene un valor de 8 por 10 a la menos 5 Tesla. Ignore cualquier, cualquier cambio en la inducción de la Tierra debido a la altitud. Si la órbita es circular, la órbita del satélite, determine la fe inducida entre los extremos de la antena. Sugerencia, al ser un satélite de órbita baja, tiene una rapidez aproximada de 27.400 kilómetros por hora. O sea, jóvenes, vamos a ver. Aquí tenemos que tomar en consideración el campo magnético de la Tierra y el satélite, según lo que me plantea el ejercicio, el satélite está orbitando la Tierra de manera que la varilla del satélite, que es una antena, queda perpendicular a la superficie y la órbita del satélite está en el ecuador. Es una órbita ecuatorial. ¿De acuerdo? Y el campo magnético de la Tierra es horizontal en el ecuador. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que la superficie de la Tierra, el campo magnético no es exactamente paralelo a la superficie, como ustedes pueden ver aquí, no es exactamente paralelo, pero en el ecuador podemos asumir de que el campo magnético es paralelo a la superficie, ¿de acuerdo? Y el campo magnético va en esta forma, apuntando de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el campo magnético de la Tierra es producido, ¿verdad? Podríamos decirlo así, es como una especie de imán que tiene el interior con el polo norte abajo y el polo sur arriba. Recuerden que el polo norte geográfico está aquí arriba y el polo sur geográfico aquí abajo. Entonces, el imán que tiene la Tierra, por decirlo así, está al revés, con el polo sur en el polo norte y el polo norte en el polo sur, de manera que el campo magnético va de norte a sur. Por eso está apuntando, como ven, el campo magnético de la Tierra hacia arriba. Entonces, este campo magnético de la Tierra va a producir una, una FEN en esta varilla, en este satélite. Y este es un problema muy real, ¿verdad? Este es un problema muy real. Va a provocar una FEN. ¿Por qué va a producir una FEN en el satélite? Vamos a asumir de que el campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Es constante en la órbita del satélite. Si el campo magnético es constante, ¿por qué se produciría una FEN? Por el movimiento de rotación del satélite. Sí, ¿verdad? Porque el satélite está moviéndose. Tiene, tiene una velocidad de traslación. Y la velocidad de traslación, pues es esta que ven aquí, 27.400 kilómetros por hora. Esa es la rapidez con que el satélite está moviéndose en su órbita. Y aquí tenemos, miren, el campo magnético que está que está afectando lo que es la varilla. Entonces, jóvenes, aquí nosotros tenemos una inducción en la varilla producida por movimiento del medio. O sea que tendríamos que encontrar el campo eléctrico de movimiento, ¿verdad? Calculando esto, el producto cruz de la velocidad cruz B, la velocidad del satélite cruz el campo magnético de la Tierra. Estamos. Y lo que pide el problema es justamente eso, ¿verdad? Determinar la fe inducida entre los extremos de la antena.
ya me dan el campo magnético de la Tierra. Pero fíjense que aquí no me lo dan como vectores, ¿verdad? Aquí no me plantean esto como vectores. Nosotros tenemos que escribir este campo como un vector y la velocidad del satélite también como un vector. ¿Estamos? Entonces la FEN la podemos calcular utilizando la FEN de movimiento, ¿verdad? ¿Qué es esto? Integrando a lo largo de ¿qué? A lo largo de la varilla que representa el satélite, integrando ese campo de movimiento, que es velocidad cruz campo magnético. Así lo haríamos, ¿verdad? Porque el campo magnético es constante. El campo magnético no, por sí solo no produciría una FEN. Bueno, entonces vamos a ver, jóvenes. Aquí tenemos la varilla, miren, visto desde arriba. Vista desde arriba la varilla, el campo magnético estaría saliendo de la pantalla. La longitud de la varilla es 2 metros y su velocidad, pues como ven, es perpendicular al campo magnético. Entonces utilizamos la FEN de movimiento, el campo eléctrico de movimiento, que es esto. ¿Cómo plantearíamos ahí la velocidad y el campo magnético? Para eso tendríamos que definir un sistema de coordenadas, ¿verdad? Podemos definir sistema cilíndrico. Sería lo más adecuado, ¿verdad? Sería lo más adecuado. Entonces vamos a ver. Aquí lo hacemos de esta forma. Miren, lo planteamos así. La velocidad la planteamos en la dirección de phi. Recuerden que el satélite está moviéndose en una circunferencia, ¿verdad? Está orbitando. Esta velocidad es tangencial. Tangencial. Va en la dirección de phi positivo. Porque visto desde arriba, el satélite se movería en sentido antihorario. Y el campo magnético, pues, apuntaría en Z. Porque estamos trabajando en el plano XY. El plano ecuatorial sería el plano XY. De manera que el campo magnético en el ecuador apunta en Z. Bien, jóvenes. Entonces, esta velocidad del satélite la pasamos a metros por segundo. Eso nos da 7.611 por 10 a la 3, ¿verdad? Y el DDS, jóvenes, como necesito emplear este integral, hacemos el producto cruz de la velocidad cruz el campo y el DDS es un elemento de línea a lo largo de el satélite, del alambre. Tendría que ir en la dirección de ρ positivo. Bueno, entonces, al realizar el producto vectorial, la velocidad cruz el campo, la velocidad va en phi positivo y el campo va en z positivo. Phi cruz z es ρ positivo. De manera que tanto el campo como el DDS van en ρ positivo y no tenemos problema en hacer el producto punto, ¿verdad? Ρ es 1. Integramos a lo largo de la varilla de 0 a L. Eso me da L, ¿verdad? Entonces, la FEN de movimiento sería velocidad por campo por L. ¿Es conocido esto? Sí, ¿verdad? La velocidad es conocida, el campo magnético es conocido y la longitud L es conocida. Entonces, la FEN ya la conocemos por completo. Eso sería, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la FEN y esto es lo que pide el problema, calcular la FEN. Ustedes pueden dar el valor numérico. Podemos dar el valor numérico de esta FEN, ¿verdad? Ahora, fíjense en algo. ¿Qué dirección tiene el campo eléctrico de movimiento? El campo eléctrico de movimiento va en la dirección de ρ positivo. ¿Qué significa esto? Que en el alambre, en este satélite, va a existir una corriente apuntando hacia afuera, de adentro hacia afuera. O sea, aquí en el centro de la Tierra nosotros estamos poniendo el origen de coordenada, ¿verdad? El plano XY está en el plano ecuatorial. Entonces, la corriente inducida en el alambre apuntaría en la dirección de ρ positivo. Pero ¿qué va a suceder, jóvenes? Esta varilla, como no es un circuito completo, la corriente tiene que detenerse, ¿verdad?
Después de cierto tiempo, la corriente tiene que detenerse. ¿Se dan cuenta de eso, verdad? Porque como la corriente, la carga, las cargas se van a acumular en los extremos. O sea que la corriente se va a detener. Ahora, si fuese un circuito completo, ahí sí, ¿verdad? La corriente estaría circulando. Bueno, entonces, así quedaría la FEN inducida, ¿verdad? Si les preguntan cuál es la corriente inducida, pues la corriente inducida, o qué dirección tiene la corriente, pues la corriente tendría la misma dirección del campo eléctrico de movimiento. ¿Estamos? De hecho, podemos calcular aquí, podemos calcular la FEN, ¿verdad? Dar el valor numérico haciendo este producto y la FEN sería 1.22 voltios. Bien, pues eso sería, ¿verdad? Si me dieran alguna resistencia ahí, podríamos calcular la corriente, ¿verdad? Si tuviera alguna resistencia a esa varilla. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a revisar este otro problema. Vamos a ver. Aquí tenemos en la figura que hay una corriente constante que tiene el valor de I sub 0, I sub 0, mientras la espira rectangular se aleja a velocidad constante en la dirección de Y. Determine la corriente I2 en el circuito 2 cuando la espira está en la posición indicada en la figura. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una corriente en el alambre que está en el eje Z. Se supone, ¿verdad?, que este alambre es infinito, ¿verdad? Que está en el eje Z. Tiene una corriente I1 que es igual a I sub 0. Esta corriente es constante. Y este circuito, el circuito 2, se está moviendo con una velocidad v, que es constante. Se está alejando. Este circuito es rectangular. Tiene dimensiones. Altura h y de ancho tiene w. Y está a una distancia d, el extremo izquierdo está a una distancia d de la varilla, pero en el instante inicial de tiempo. Bueno, entonces, nosotros vamos a encontrar la corriente inducida en este circuito en un tiempo posterior. Y este circuito tiene resistencia, miren. Claro, ¿verdad? Sin esa resistencia no podríamos calcular la corriente porque no podríamos aplicar la ley de Ohm, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, aquí tenemos un medio en movimiento. Tenemos un medio en movimiento, entonces, nuevamente, nosotros podemos emplear el campo eléctrico de movimiento. O también, ¿verdad?, la ley de Faraday en forma directa. También se puede utilizar, o sea, utilizar este principio, la ley de Faraday, de forma general, donde tenemos que calcular el flujo magnético aquí en el área de la espira y después derivarlo con respecto al tiempo. Ese flujo tiene que depender del tiempo, ¿verdad? Claro que sí, va a depender del tiempo. Recuerden que este es el método fácil. Emplear la ley de Faraday de forma general es el método más sencillo. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí visto desde otra perspectiva, ¿verdad? El alambre produce una inducción en la dirección de phi positivo. Ese campo está entrando en el área comprendida por el alambre, pero el alambre se está moviendo. Entonces, al moverse el alambre, eso hace que el flujo, el movimiento de este circuito rectangular, hace que el flujo esté disminuyendo. Porque este campo magnético, a pesar de que es constante, va disminuyendo con la distancia, ¿verdad? Y al estarse alejando el circuito, el flujo va a estar disminuyendo y eso hace que aparezca una corriente inducida.
Bueno, entonces hay algo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? El campo magnético producido por un alambre infinito, pues, es bastante sencillo de calcular con la ley de Ampère, ¿verdad? Es igual a esto. Está en coordenadas cilíndricas. Por esa razón, me conviene utilizar en este problema coordenadas cilíndricas para calcular el flujo. Entonces, nosotros planteamos el vector de área aquí en el área del rectángulo, en coordenadas cilíndricas también, que apunte en la dirección de phi positivo, en la misma dirección que apunta B. O sea, el vector de área estaría entrando, lo mismo que el campo magnético. Bueno, entonces, jóvenes, como yo les digo, aquí tenemos dos maneras de calcularlo, ¿verdad? Dos métodos. El método fácil, pues, es la forma general de la ley de Faraday. Esta es la ley de Faraday. Forma general, o sea, esta forma es válida para cualquier caso, ya sea campo magnético variable o medio en movimiento. Esta forma de la ley de Faraday incluye todos los casos. Por eso le decimos la forma general. Entonces, aquí este campo magnético es constante, ¿verdad? Es el campo producido por el alambre. ¿En dónde va a aparecer entonces el tiempo? Pues tiene que aparecer en algún lado. El vector de área corresponde al área del circuito, ¿verdad? El rectángulo. Entonces, a la hora de resolver la integral, esto me tendría que quedar en función del tiempo. Vamos a ver si es cierto. Entonces, sustituimos el campo magnético del alambre y el vector de área del rectángulo. Los límites de integración, ¿verdad? En D iríamos de D a D más W y en Z de 0 a H. Eso es bastante sencillo de ver, ¿verdad? Cuando ustedes se fijan en la figura. Fíjense que me están pidiendo, ¿verdad? En este instante de tiempo calcular la corriente. O sea, justo en este instante, el rectángulo está a una distancia de la varilla, el extremo izquierdo, ¿verdad? Entonces, en ρ vamos a integrar de D a D más W. ¿Estamos? De D a D más W. Y en Z de 0 a H, la altura del rectángulo. Eso es bastante simple, ¿verdad? Bueno, entonces, al resolver la integral, recuerden que el flujo tiene que depender del tiempo, porque si no depende del tiempo, esto sería 0. Entonces aquí, jóvenes, calculamos todo, ¿verdad? Calculamos la integral y vamos a ver. Llegamos a esto. Aquí me queda un logaritmo natural. Y recuerden que I sub 0 aquí, I sub 0 es la corriente en el alambre, que es constante. H es la altura. D, W y D, pues son distancias, ¿verdad? Entonces aquí pareciera que por ningún lado aparece el tiempo. Y eso parece que estuviera malo, ¿verdad? Porque debe depender del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. Como la espira se está moviendo, lo que está sucediendo, jóvenes, es que la distancia está cambiando con el tiempo. Fíjense, eso es bastante, vamos a ver, si vemos la figura, las dimensiones del rectángulo no cambian, la altura h no cambia, w no cambia, o sea, h y w son constantes. ¿Qué es lo que está cambiando? Es d. D es variable. La única cantidad que está cambiando con el tiempo aquí es d. ¿De acuerdo? La distancia del alambre al extremo izquierdo del rectángulo. Eso es lo que está cambiando con el tiempo. Lo demás permanece constante. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos la clave, ¿verdad? De todo esto. Que en el flujo que nos dio, tenemos que considerar que esa D es variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Cuando nosotros derivamos, aplicando la ley de Faraday, cuando derivamos el flujo, fíjense bien, el flujo que yo calculé aquí está correcto. Este flujo es correcto.
aunque no aparece el tiempo aquí, pero está correcto. ¿Por qué? Porque D es variable. Entonces, cuando se deriva con respecto al tiempo, se va a derivar ¿a quién? Se va a derivar D. El logaritmo natural, bueno, aquí lo tengo expresado de otra manera. D más W entre D. W es constante, entonces se deriva con respecto al tiempo D. De manera que al derivar aquí usamos la regla de la cadena, ¿verdad? Escribimos ese logaritmo así, usando las leyes de los logaritmos, lo expresamos como una diferencia para que sea más fácil la derivación. Entonces aquí, jóvenes, usamos regla de la cadena, derivamos el primer término con respecto al tiempo, la derivada de D respecto al tiempo. Entre D más W, estoy usando regla de la cadena, menos la derivada del otro término, que es la derivada de este logaritmo. Usamos esa regla, ¿verdad? La derivada del argumento entre el argumento. Derivada del argumento entre el argumento del logaritmo. Entonces, la derivada de D respecto al tiempo, jóvenes, es la velocidad. Es la velocidad que tiene el rectángulo, que es una velocidad constante. ¿Estamos? Entonces, como ustedes ven, así es como tenemos que expresar esa FEN en términos de la velocidad. ¿De acuerdo? Aquí el numerador es la derivada de D respecto al tiempo, eso es la velocidad. Lo mismo en en el otro término, la derivada de D respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, jóvenes, aquí hacemos esta operación, hacemos esta suma. Al hacerlo me queda que se cancela D y me quedaría menos W entre D más D más W. La velocidad la factorizamos, como pueden ver. La velocidad se factoriza. ¿De acuerdo? La velocidad se factoriza. Y si seguimos simplificando, pues tendríamos esto, miren. Como ven, la FEN quedó en función de la velocidad, de una cantidad que depende del tiempo, ¿verdad? La velocidad. ¿Estamos? Entonces, esa es la FEN que se produce, que se induce en la espira. Ahora, con la ley de Ohm, calculamos la corriente. Pues esta parte es la más fácil, ¿verdad? Una vez con la FEN, calcular la corriente, pues es algo muy sencillo. Ustedes emplean la ley de Ohm. Siempre acuérdense que tienen que usar valor absoluto de la FEN, ¿verdad? Por eso ahí, si la FEN les queda positiva o negativa, pues eso no importa, porque la corriente va a quedar en función de el valor absoluto de la FEN. Entonces, despejo para la corriente y obtenemos esto. Recuerden que la resistencia está dada en el problema. Y esta corriente es la corriente en el circuito 2. Por eso le ponemos I sub 2. ¿Estamos? O sea, la corriente quedó en función de cantidades que se conocen, como ser la corriente I sub 0 del alambre, H, W, quiero decir la velocidad, W y D, R también, ¿verdad? O sea, todas estas cantidades ya la proporciona el problema, ¿verdad? Entonces, esta sería la corriente. Bien, ustedes podrían utilizar el otro método, ¿verdad? El de la FEN de movimiento. La ventaja de utilizar el otro método más difícil es que ustedes obtienen directamente la dirección de la corriente inducida. Mientras que aquí, en este caso, jóvenes, si a ustedes les piden la dirección de la corriente, tendrían que hacerlo con la ley de Lenz, que es más complicado. ¿De acuerdo? Es un poco más complicado. Bueno, hasta aquí todo bien, hermanos. No sé si tienen preguntas. Bueno, No, entonces, vamos a ver. La otra manera de hacer el problema es con la FEN de movimiento.
Este es el método, ¿verdad? Que uno, bueno, uno trata de evitar este método porque es más complicado, pero como yo les digo, este método es mejor cuando se está moviendo un sistema, porque aquí yo obtengo directamente la dirección de la corriente. Por ejemplo, si a mí me preguntan, bueno, ¿y cuál es la dirección de la corriente en el circuito? Pues yo aquí no sabría qué decir, ¿verdad? Pero ya con este método, aquí sí, porque la dirección del campo es la dirección de la corriente. Entonces, lo que se hace es siempre plantear el vector velocidad y el campo magnético. El campo magnético del alambre y la velocidad de el rectángulo. Integramos a lo largo de ¿qué? Integramos en todo el rectángulo aquí, porque todo el rectángulo se está moviendo. Fíjense en este problema. Aquí en este problema, todo el circuito se está moviendo, no solamente un lado del circuito, sino que todo. Y todas las partes del circuito se mueven con la misma velocidad. Estamos. Todo el circuito se está moviendo. Entonces, vamos a ver. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a colocarle etiquetas a los vértices del rectángulo. 1, 2, 3, 4. O sea, tenemos 4 segmentos. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Porque recuerden que se integra en todo el circuito. En este caso, en una trayectoria cerrada. ¿De acuerdo? El campo magnético, jóvenes, estaría entrando, apuntando en la dirección de phi positivo, y la velocidad del circuito iría en rho positivo, en coordenada cilíndrica, ¿verdad? Entonces, al hacer el producto cruz ahí, velocidad cruz P me quedaría rho cruz phi. Rho cruz phi es igual a ¿qué? A z positivo, ¿no? De manera que lo que está en el integrando, el producto vectorial, iría en la dirección de z. Y eso, jóvenes, tiene una ventaja, porque significa que como el producto cruz tiene componente z, al hacer el producto punto con el DDS, solo va a importar los lados verticales. O sea que los lados horizontales de este rectángulo no van a influir en la integral, porque los lados horizontales, el DDS, en los lados horizontales iría en la dirección de ρ. Y al hacer ese producto punto se cancelaría. O sea que solo se va a integrar en los lados verticales. Esa es una ventaja, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, aquí vamos a dividir las trayectorias, ¿verdad? En las diferentes trayectorias. Trayectoria 1, 2, el DDS va en la dirección de ρ positivo. Trayectoria 2, 3, el DDS va en la dirección de menos z. Trayectoria 3, 4, DDS menos ρ. Y 4, 1, DDS va en z positivo. ¿Por qué? Porque fíjense bien, yo elegí el sentido horario para que el vector de área apuntara hacia adentro de la pantalla. El vector de área, como utilicé en el caso anterior, apunta en la dirección de phi positivo, en la misma dirección del campo magnético. Entonces, el recorrido de la trayectoria es en sentido horario, de tal manera que estos vectores de línea que yo estoy planteando están correctos. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, son 4 integrales a lo largo de los 4 lados del rectángulo. Fíjense bien, de una vez lo hacemos. Las 4 integrales. La integral 1, 2 y 3, 4 se cancelan. ¿Por qué? Porque el producto punto del campo con el DDS es 0. El producto cruz, que es el campo eléctrico de movimiento, apunta en la dirección de Z, como les había mencionado. Porque la velocidad va en ρ positivo y el campo magnético va en phi. Rho cruz phi es Z positivo. Ajá. Entonces, al hacer este producto cruz, el campo con el DDS, la integral 1, 2 y 3, 4, 0. Y la integral de 2 a 3 y la integral de 4 a 1 es en los lados verticales. ¿Estamos? En los lados verticales, miren, se integra de 0 a h.
de 0h, o sea, en la altura. Miren que el signo ya lo pusimos en el elemento de línea. Por eso los límites de integración los pongo de 0h, ambos, porque ya el signo ya está incluido aquí. En las integrales de línea uno puede colocar el signo en el diferencial de línea o en los límites de integración, ¿verdad? O sea, yo aquí puedo quitar ese signo menos, integrar de h a 0. También es correcto, ¿verdad? Bueno, entonces, al hacer estas integrales, recuerden algo, el campo magnético no vale lo mismo en los dos segmentos verticales, porque el campo magnético, vamos a ver, tengo la figura aquí. El campo magnético del alambre va disminuyendo con la distancia. Entonces, en el segmento 4,1, el campo magnético es más intenso que en el segmento 2,3. No valen lo mismo. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado ahí. Al sustituir el campo magnético quiero decir el campo eléctrico, ¿verdad? Campo eléctrico. Al sustituir el campo eléctrico en las dos integrales, yo me tengo que fijar de que en la integral 2,3 y 4,1 el campo eléctrico es diferente. ¿Estamos? Por esta razón, miren, que el campo magnético va variando con la distancia. En el segmento 2,3, el campo magnético depende de D más W. Y en el segmento 4,1 el campo magnético depende de D. Está a una distancia D el segmento 4,1. El segmento 4,1 está más cerca del alambre. Entonces, ese campo magnético se tiene que tomar en cuenta en el campo eléctrico, porque el campo eléctrico está en términos de el campo magnético. ¿Estamos? Entonces sustituimos esos campos aquí en las integrales antes de realizar la integración, para que no nos confundamos, ¿verdad? Porque si ustedes ponen el mismo campo, esto le daría 0. Bueno, entonces finalmente esto se integra, jóvenes, ya para no atrasarme tanto, porque ya no tenemos tiempo. Esto lo integramos, lo simplificamos y al final tenemos que llegar al mismo resultado. Tenemos que llegar al mismo resultado. Fíjense bien. Aquí tenemos la misma FEN que nos dio en el caso anterior, en términos de la velocidad, miren. Bueno, ahora, algo importante aquí, anotar, ¿verdad? Recuerden que la dirección del campo eléctrico es la dirección de la corriente. Entonces, en eso tienen que revisar bien eso ustedes para que determinen la dirección de la corriente, ¿verdad? Por si les preguntan en el examen. Entonces, por último, se usa la ley de Ohm y se encuentra la corriente. Llegamos al mismo resultado también. Bueno, entonces, como pueden ver, hicimos el problema mediante los dos métodos, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, aquí nos quedaríamos y nos vemos mañana, ¿verdad? Durante el examen de 4 a 6, ¿verdad? De la tarde. Recuerden estar unos 15 minutos antes, ¿verdad? En